si este tipo de análisis, de meternos a fondo en los temas para entender todas las aristas, les parece útil. Pues consideren seguirnos, ¿no? Para no perderse las próximas exploraciones que hagamos. Exacto. Siempre intentamos ir más allá de la noticia del día. Cuando uno camina por el pasillo del supermercado y toma, no sé, una simple bolsa de frijoles, es facilísimo asumir que hay una historia súper sencilla detrás de ese producto. Claro, una línea recta y sin fricciones, ¿no? Exacto. Alguien plantó una semilla, un camión recogió la cosecha y ahora esa bolsa está ahí, bajo las luces fluorescentes, esperando a que alguien pague sus 34 pesos en la caja. Es una visión muy limpia, casi aséptica, diría yo. Sí, totalmente. Es la ilusión óptica del consumidor moderno, digamos. Vemos el producto empaquetado y damos por sentado que existe una máquina perfectamente engrasada detrás. Y nos reconforta pensar eso, pensar que el mercado agrícola siempre funciona de manera racional, premiando al que trabaja. Pero cuando empiezas a escarbar y analizas el punto de origen exacto de esa bolsa, pues la ilusión se cae a pedazos. Se derrumba por completo. De repente te das cuenta de que no estamos viendo una simple cadena de suministro. Estamos frente a un campo de batalla complejísimo, un lugar donde chocan la economía brutal, la política social e incluso la identidad nacional de un país. Y rara vez tenemos la oportunidad de ver las tripas de ese sistema en tiempo real. Exactamente. Y precisamente por eso, nuestra inmersión profunda de hoy es tan fascinante. Tenemos sobre la mesa un documento que nos deja ver exactamente cómo funciona o, bueno, cómo falla este sistema. Así es. Vamos a analizar la transcripción oficial de un evento gubernamental reciente llamado Plan Frijol Zacatecas, Que forma parte de la Estrategia Nacional Alimentación para el Bienestar. Fue un evento en el municipio de Sombrerete, en Zacatecas, con la presencia de la Presidenta de México y altos funcionarios federales. Bien, vamos a desempacar esto, porque de verdad hay muchísima tela de dónde cortar. ¿realmente se está discutiendo ahí? ¡Wow! Es una radiografía impresionante. Es ver cómo un país está intentando reestructurar su economía desde la base misma. Y a ver, antes de que nos lleguen mensajes acusándonos de tomar partido político o algo así, hay que dejar las reglas claras. Una declaración de imparcialidad necesaria, por supuesto. Sí, porque hoy solo vamos a revisar los planos de construcción, digamos. Vamos a analizar la matemática, la estrategia logística y los argumentos detrás de este documento oficial. No estamos aquí para validar ni criticar ideologías. Exacto. Nuestro objetivo es extraer los datos, ver cómo funcionan los engranajes y que quien escucha pueda formar su propia opinión con base en la evidencia que presenta la fuente. Totalmente de acuerdo. Así que pues vamos a entrar en materia. Porque para entender por qué el gobierno decide intervenir de esta manera en Zacatecas, primero tenemos que entender el fallo del mercado que provocó toda esta situación. Un problema que en economía agrícola se conoce como la paradoja de la abundancia. Lo fascinante aquí es cómo esta sobreproducción castiga al productor. Es uno de los conceptos más crueles de la economía primaria. O sea, en cualquier otro negocio, producir más es motivo de fiesta. Si tienes una fábrica de zapatos y de pronto produces el doble, tus ganancias se disparan. Pero en el campo no, y el escenario que describe el gobernador de Zacatecas al inicio del evento es clarísimo. Resulta que hubo una cosecha récord. El clima perdonó, llovió cuando tenía que llover. Y sumado a los apoyos previos, la tierra literalmente explotó en producción. De hecho, hay un contraste de datos revelador en la transcripción. Sí, la presidenta menciona que esperaban unas 100,000 toneladas y obtuvieron 200,000. Y luego el gobernador habla de cifras que rozan las 480,000 toneladas. Pero bueno, sin importar cuál es el número exacto, el hecho es que hubo una sobreproducción monumental. Una avalancha de frijol inundando el mercado al mismo tiempo. Y aquí es donde la lógica tradicional se rompe por completo. Porque esta abundancia desplomó el precio de manera catastrófica. El documento señala que, en el mercado abierto, el precio del kilo de frijol cayó a entre 6 y 10 pesos. Y ahí es donde entran a escena los famosos intermediarios, a quienes en la región se les conoce como coyotes, ¿verdad? Exacto, los coyotes. Estos intermediarios llegan y le pagan 7 pesos al agricultor. 7 pesos por un kilo que tomó meses cultivar con sol y esfuerzo. Es tristísimo. Pero el golpe final es que, cuando ese mismo kilo llega a la estantería del supermercado, el consumidor termina pagando hasta 34 pesos. ¡Wow! O sea, ¿el margen de ganancia se multiplica por 5?
Y ese dinero no va ni al que sembró la semilla ni al que se come el producto. Se queda atrapado en el eslabón de la logística y la especulación. Yo lo comparo mucho con la reventa de boletos para un concierto muy esperado. A ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Pues piensen los verdaderos creadores del valor, que son los artistas, o en este caso, los agricultores. Ellos reciben una miseria en proporción. Mientras tanto, los revendedores, o sea, los coyotes, se quedan con el margen masivo de ganancia. Claro, afectando tanto al productor como al fan, que sería el consumidor final. Es una analogía perfecta porque explica el mecanismo de presión. Y el agricultor no puede simplemente guardar el frijol y esperar. Exactamente. En la agricultura, no tener infraestructura es tu sentencia. El agricultor cosecha toneladas de frijol, las tiene ahí en su terreno, expuestas a que llueva y se pudran o a que lleguen plagas. Necesita monetizar esa cosecha de inmediato para pagar los préstamos que pidió para sembrar. Y el intermediario lo sabe. El coyote llega con un camión y dinero en mano. Se aprovecha de esa simetría. Él tiene dónde guardar el frijol y el capital para esperar a que el precio vuelva a subir. Trabajas el doble, la tierra te premia y terminas asfixiado financieramente. Es una trampa terrible. Y esa desesperación es súper palpable en el evento. Entonces, ante este estrangulamiento del mercado, la respuesta táctica del gobierno que vemos en La Fuente no es solo mandar un cheque. Es infraestructura pura y dura. ¿Sí? La estrategia cambia. El Estado pasa de ser un simple regulador a convertirse en un actor físico dentro de la cadena de suministro. El documento detalla la inauguración de una planta cribadora y embolsadora. La planta Beatriz González Ortega. Y no es solo una bodega gigante, ¿eh? Tiene una función técnica muy específica. ¿Qué capacidad tiene esta planta exactamente? Explican que tiene una capacidad mensual de 14 toneladas. Sirve para limpiar el frijol, quitarle las piedras, pulirlo y embolsarlo. Todo bajo un sello regional muy llamativo que dice Zacatecas cosecha de nuestra tierra. Empacan las variedades Negro San Luis y Pinto Saltillo en bolsas de 1 y 25 kilos. Le están dando una marca de origen, lo cual le agrega valor. Pero el dato crítico aquí es la red de distribución. Y esto es lo que me dejó pensando. Según el plan, el gobierno no va a venderle este frijol empacado a las grandes cadenas de supermercados privados. Quieren crear un circuito cerrado. Planean distribuir este frijol directamente a través de las 26,000 tiendas del bienestar que tienen por todo el país. Que es un modelo que, según La Fuente, ya están usando con el cacao de Tabasco y la miel de Campeche. Pero a ver, detente ahí. Dime, ¿qué encontraste? Necesito hacer la matemática de esto en voz alta, porque hay algo en estos números que me brinca muchísimo. La Fuente dice claramente que la planta tiene una capacidad mensual de 14 toneladas. Ajá, 14 toneladas al mes. 14 toneladas suena una barbaridad si te las dejan en la sala de tu casa, pero estamos hablando de abastecer a nivel nacional. 14 toneladas son 14,000 kilos. Sí, la conversión es correcta. Si dividimos 14,000 kilos entre las 26,000 tiendas del bienestar que acaban de mencionar, eso da más o menos medio kilo de frijol por tienda al mes. ¡Wow! ¿Puede realmente una infraestructura estatal de este tamaño reemplazar la inmensa cadena de suministro del sector privado sin generar cuellos de botella? Esto plantea una pregunta importante. Tu matemática expone el reto logístico monumental que tienen enfrente. En La Fuente hace un gran énfasis en eliminar la dependencia de contratos privados. Lo cual es súper audaz. Es audaz, sí, pero requiere una eficiencia operativa brutal para sostenerse. El sector privado tiene miles de camiones y bodegas optimizadas por décadas. Exacto. Una tienda de barrio vende muchísimo más que medio kilo de frijol al mes. Es evidente que hay una brecha ahí. Hay que entender que esta planta es probablemente un primer paso. Pero el reto de administrar 26,000 puntos de venta sin que el producto se eche a perder o sin crear una burocracia inmanejable es, pues, gigantesco. Es titánico. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Esta infraestructura local no es un caso aislado. No, para nada. Está ligada a una meta nacional mucho más ambiciosa. Todo esto cuelga de un concepto que es el núcleo de este evento, la soberanía alimentaria. El secretario de Agricultura revela unos números a nivel nacional que son de otro planeta. Declara que México ha recuperado el 100% de su autosuficiencia alimentaria en frijol. Produciendo más de 1 millón de toneladas.
lo cual es un giro tremendo porque la misma fuente recuerda que antes de estos programas la situación era muy diferente. Sí, antes, 3 de cada 10 kilos de frijol que se consumían en el país eran importados. Importar el 30% de tu alimento más básico. Esa es una vulnerabilidad geopolítica enorme, ¿no crees? Definitivamente. Y el documento detalla los insumos que facilitaron este cambio. No fue por arte de magia. Hablan del programa Semillas para el Bienestar. Que según los datos, aumentó el rendimiento de la tierra en un 42% para 18,000 productores. Y luego está la entrega de fertilizantes gratuitos para el 100% de los pequeños productores con menos de 10 hectáreas. Impactando a más de 110,000 agricultores solo en esa región. Al regalar el fertilizante, el Estado está asumiendo el riesgo inicial de la siembra. Pero a pesar de estos logros, hay un momento de mucha tensión en el discurso. La presión de los productores es evidente. Ah, sí. Cuando empiezan a exigirle a la presidenta que el gobierno amplíe la cuota de compra a precio de garantía. Quieren que les compren todo el excedente para salvarlos del mercado libre. Y la postura de la presidencia en ese momento es súper cautelosa. Muestra una madurez política interesante. Frena en seco. Se compromete a revisar los números después de Semana Santa, pero se niega explícitamente a hacer promesas en ese instante. Argumenta que sería irresponsable firmar un cheque en blanco sin tener la certeza del presupuesto de Hacienda. Es un choque de realidades. Aquí se ve la tensión entre la urgencia de la justicia social y la limitación de las finanzas públicas. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que este modelo agrícola es un reflejo exacto de toda la política social de la administración. Quieren eliminar a los intermediarios en absolutamente todo. Cortar de tajo a los coyotes, tanto agrícolas como políticos. Exacto. Se pasó de un modelo donde líderes sindicales o políticos distribuían los recursos a un sistema de transferencias directas. Y la presidenta comparte unos datos duros que dimensionan el tamaño de este esfuerzo. Menciona que ya existen 38 millones de cuentas en el Banco del Bienestar. 38 millones. Es una infraestructura estatal enorme solo para depositarle dinero directo a la gente. Y hablan de las pensiones, que pasaron a ser universales para 13 a 14 millones de adultos mayores. Y la cifra de inversiones, híjole, asombrosa. 550 millones de pesos. A lo que se suma el aumento del salario mínimo, que pasó de menos de 3,000 pesos a casi 9,500 pesos. Ahora, cuando escuchas 550 millones de pesos parece dinero de monopolio, pero si aterrizas eso a un municipio rural, el impacto es radical. El Estado inyecta liquidez directa en la economía local, cambiando quién tiene el poder adquisitivo en la base de la pirámide. Pero lo que hace que este evento sea verdaderamente cautivador no son solo los números, es cómo conectan los datos duros con el aspecto emocional y cultural. Sí, la presidenta hace una defensa del frijol que es casi apasionada. Lo llama un alimento bendito. Y explica nutricionalmente que la combinación de frijol con maíz equivale a la proteína de la carne. Lo están elevando a patrimonio de identidad nacional. Y no se detienen ahí, van directo a la herida cultural. El discurso busca resignificar términos despectivos. Como la palabra frijoleros, que históricamente se ha usado en Estados Unidos como un insulto hacia los migrantes. Toman ese insulto y se lo apropian. Lo convierten en un motivo de orgullo nacional. Recuerdan además los orígenes de estos alimentos. Claro, mencionan que el maíz, el tomate y la calabaza son originarios de Mesoamérica. Es decirle al campesino, tú cultivas la herencia de una civilización. Y esa narrativa culmina con un apunte geopolítico al final del documento que lo entrelaza todo. Sí, cuando la presidenta corrige públicamente la narrativa extranjera, afirma rotundamente que el Golfo es el Golfo de México, no el Golfo de América. Entrelazando así la comida, la economía y la soberanía territorial en un solo discurso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Sintetizando, este evento de acopio en Sombrerete encapsula toda una visión de Estado. Es un intento claro por sustituir la mano invisible del mercado por la mano directa del Estado, apoyándose en infraestructura y nacionalismo. ¿Y por qué debería importarle esto a quien nos escucha? Porque independientemente del país o la profesión, este caso ilustra cómo las cadenas de suministro no son solo números en una hoja de cálculo. Están hechas de personas, de geografía y de política. Nos invita a observar quién realmente se queda con el valor de lo que consumimos a diario. ¿Es el que lo produce o el que especula con él? Totalmente. Pero antes de despedirnos, quiero dejar una semilla en la mente de la audiencia.
Algo para reflexionar. Adelante, te escuchamos. Si este modelo de soberanía estatal exige autosuficiencia total y precios garantizados en productos clave como el frijol, ¿qué sucederá cuando este sistema tan localizado tenga que enfrentarse a los choques climáticos globales? Es un punto crítico. Las sequías y las inundaciones extremas ya amenazan las cosechas masivas. Exacto. ¿Podrá la política de un solo país aislar sus alimentos de una crisis climática planetaria? Es algo para pensar profundamente la próxima vez que veamos un producto básico en la estantería del supermercado. Sin duda, una pregunta que queda abierta para quien escucha. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.